La historia de Jacob junto con su familia continúa. Una familia que tiene cosas buenas y cosas malas. Pero aún con todo, Dios promete dar su bendición y acompañarlos en este peregrinaje hacia la tierra que Dios juró dar a sus padres. ¿Qué le acontecerá a Jacob al volver a encontrarse con Esaú y cómo lo tratarán los habitantes de esa tierra? Lo veremos en la lección de esta semana. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple, un lugar de estudio de la Palabra de Dios, y vamos a repasar en esta semana la lección número 10 de la Escuela Sabática, cuyo título es Jacob e Israel. Y quiero leer el versículo que se encuentra para memorizar en Génesis capítulo 32, versículo 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La historia de Jacob continúa. Ahora que ya ha dejado a Labán, ha dejado a su suegro, ha dejado todo atrás, se encamina hacia esa tierra prometida. Vuelve con su familiar y veremos un poco del encuentro que tuvo con Esaú y cómo se preparó para ese encuentro. Acompáñenme en Génesis capítulo 32, si tienen sus Biblias, vamos a leer el versículo 1, cómo comienza esta historia. Jacob siguió su camino, siguió avanzando y le salieron al encuentro unos ángeles de Dios. Esto es interesante porque la palabra salir al encuentro denota o tiene una connotación de violencia. Y estos ángeles van violentamente hacia Jacob. Y dice el versículo 2, Jacob cuando los vio, dijo: campamento de Dios es este. Y llamó a aquel lugar Mahanaim, que significa dos campamentos. Podría ser esto una referencia al lugar donde Jacob vio en su sueño la escalera y vio ángeles que subían y otro grupo de ángeles que bajaban de aquella escalera. Jacob tiene temor, Jacob tiene miedo. Dice el versículo 7 del capítulo 32, Jacob tuvo entonces gran temor y se angustió. La palabra angustiarse, que es sará en el hebreo, significa también estrés, estar oprimido. Hay algo que lo tiene intranquilo. ¿Qué es ese algo? Podría ser, en primer lugar, el hecho de preguntarse, ¿no? ¿Qué hará mi suegro? ¿Será que me volverá a traicionar? ¿Será que va a deshacer el pacto que nosotros hicimos y irá en persecución mía? O también lo que le acontece con su hermano, porque le da la noticia a su hermano y dice versículo 6 que vienen a recibirte, pero no viene solo, viene con 400 hombres, y Esaú ahora es el hombre más poderoso de aquel lugar. Viene ahora a vengarse por haber revelado, por haber robado la bendición de su hermano. Entonces, todo esto pasa por la mente de Jacob. Pero sin lugar a dudas, quizás lo que más le preocupaba es: ¿será que realmente Dios está conmigo? ¿Habré hecho bien en salir de la casa de Labán y encaminarme a este lugar con los niños, con los animales, con los siervos, con todas las personas? ¿Será que hice bien, sabiendo el riesgo y el peligro en el cual estoy exponiendo a mi familia? A veces cuando Dios nos manda a distintos lugares, cuando nos envía, surgen circunstancias peligrosas y uno siempre se pregunta, viene la duda en nuestra mente: ¿será que hice bien? ¿Será que era la voluntad de Dios? ¿Será que este era el camino que yo debía tomar? Y frente a esa angustia, frente a esos temores, hacemos bien en hacer lo que hizo Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Puso todas estas cosas en oración, sintió angustia, sintió temor, sintió miedo. Porque él mismo, ¿cierto?, no sabía si estaba bien con Dios y si Dios iba a prosperar su camino. E hizo bien en preguntarle al Señor. Dice el versículo 9, y luego dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Él recuerda que fue Dios quien le dijo que se fuera a su tierra y a su parentela. Versículo 10, no merezco todas las misericordias y toda la verdad con que has tratado a tu siervo. Qué lindo lo que hace Jacob, porque él dice: no merezco toda la misericordia, no merezco todo el buen trato, toda la verdad con que ha bendecido Dios a Jacob.
Él reconoce. Pero no solamente ora, sino también él utiliza una estrategia para poder cuidar de su familia. Y sigue diciendo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora he de atender a 2 campamentos. Y dice, líbrame ahora de las manos de mi hermano, de manos de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre junto con los hijos. Entonces, Jacob ora, pero no solamente ora, sino también entra en acción y utiliza una estrategia para apaciguar la ira de su hermano Esaú. Va con regalos, va con presentes, va a un campamento primero, un campamento después. Él va cuidando a su familia. Él hace una estrategia frente a todo esto. Y es interesante porque cuando manda a sus siervos, dice el versículo 20, y diréis también, tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Pues Jacob pensó, apaciguaré su ira con el regalo que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás así me acepte. La palabra apaciguar viene del hebreo kippur, que también puede traducirse como expiar esta ira. Su hermano está airado, y él tiene de alguna manera, cierto, que expiar, apaciguar esto con algunos regalos. Jacob siente este temor, pero también a la vez, cierto, utiliza una estrategia para poder cuidarse, pero por sobre todas las cosas va hacia Dios. Siempre cuando tengamos temor, siempre cuando tengamos miedo, siempre cuando veamos las cosas difíciles, lo mejor es pedirle al Señor que nos pueda ayudar. ¿Cuál es el resultado de esta oración y de esta estrategia? Sigue diciendo el versículo 24. Así que se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón. Es el varón quien lucha con Jacob hasta que rayaba el alba. Cuando este varón, cuando este hombre, aquí nosotros vemos en el Antiguo Testamento que Dios puede presentarse como un hombre. Por eso Jesús siempre se hacía llamar el Hijo del Hombre, porque esto tiene connotaciones divinas. Y es el hombre quien lucha con Jacob. Él es quien pilla de sorpresa a Jacob. Y cuando el hombre vio que no podía con él, me llama la atención lo que dice acá el versículo. Es Dios, es el hombre el que no puede con Jacob. ¿Cómo era esa fe de Jacob? Es Dios quien perdió esta batalla. Es Jacob quien prevaleció en esta batalla. Pero Dios no puede perder. Entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de decir el versículo? Es que cuando Dios pierde, muestra su misericordia, muestra su amor para con el hombre, muestra su grandeza, su magnanimidad para con, cierto, los hombres. Por eso hay un texto de Pablo que dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando Dios es débil, muestra su grandeza y su amor para con Jacob. Entonces, cuando el hombre vio que no podía con Jacob, tocó en el sitio del encaje de su muslo, allí, cierto, cerca de la cadera, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Jacob reconoce que no está peleando contra cualquier hombre, sino está peleando contra un ser divino. Al ver esto, ¿no? Al ver, cierto, que no podía. Entonces se aferra a él y le dice, no te dejaré si no me bendice. Y acá viene el gran cambio de nombre de Jacob. ¿Qué dice acá acerca de Jacob? Bueno, ya no te llamará más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, versículo 30, Jacob llamó Peniel a aquel lugar porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. La palabra librada, es decir, preservar, el librar de los enemigos, librar también de los problemas, pero por sobre todas las cosas significa también salvación espiritual, salvación, cierto, del pecado, salvación de la culpa, y aquí vimos un nuevo nacimiento de Jacob, una renovación de él. Jacob sale distinto, porque ha luchado con Dios, porque ha perseverado en él, y ahora, cierto, su nombre es Israel. ¿Qué pasó entonces después? Después de este encuentro, de este Peniel, de este ver cara a cara el rostro de Dios, no es que él lo vio literalmente a Dios, sino que tuvo un encuentro personal con él. O sea, realmente vio la misericordia del Señor. Ahora viene, cierto, el encuentro con su hermano. Capítulo 33, versículo 1. Alzó Jacob sus ojos y vio que venía Esaú. Bueno,
Y no venía solo, venía con 400 hombres, seguramente para vengarse. Entonces él nuevamente utilizó la estrategia, repartió a él los niños entre Lea, Raquel y las dos siervas, puso las siervas a su niño delante, luego a Lea, a su niño, y detrás a Raquel y a José. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. El hecho de que Jacob se incline a tierra 7 veces indica total sumisión hacia su hermano. Constantemente vemos en este relato que lo llama Señor. Él viene humilde con su hermano. Y de alguna manera el autor de la lección trata de resaltar que ese inclinarse 7 veces recalca las 7 bendiciones que Isaac recibió de su padre. Y de alguna manera lo que quiere hacer Jacob es devolverle la bendición a su hermano. Devolverle aquello o restaurar aquello que, es cierto, le robó. ¿Qué pasó entonces? Versículo 4, pero Esaú corrió a su encuentro y echándose sobre su cuello, lo abrazó y lo besó. ¿Qué pasó en el corazón de Esaú en ese trayecto con esos 400 hombres que llega a ese momento y en vez de vengarse de su hermano, corre hacia él, lo abraza y lo besa? Hubo un cambio también en Esaú. Quizás Dios se le apareció, como revela el Espíritu de Profecía, le habló acerca de Jacob. Y en ese momento viene la reconciliación. Tantos años perdidos, tanto tiempo perdido, tanta distancia entre los hermanos por un engaño. Lamentablemente, muchas veces en nuestra sociedad, en la vida, nosotros teníamos problemas con nuestros familiares por distintos motivos, ¿no? No solamente un engaño, sino a veces celos, a veces envidias, a veces la pelea por una herencia, a veces discusiones, a veces cosas que quizás no tienen tanto sentido, pero bien en esto nos sentimos, nos dejamos de hablar y desperdiciamos nuestro tiempo. Familias que no se hablan muchas veces por años, hasta que llega la muerte y ahí recién vienen las lágrimas, la lamentación. Si hubiese hecho esto, si hubiese sido más humilde. Pero acá también nosotros podemos ver algo, ¿no? Primero, Jacob restaura su relación con Dios. Al cambiar su nombre, al ver a Dios cara a cara. Él es perdonado, él es salvado, es libre de culpa, es libre de pecado. Y esto también nos lleva a una relación con nuestros semejantes, es decir, tenemos que restaurar las relaciones con nuestros hermanos, con aquellas personas. Por eso el mandamiento es: amarás a Dios y amarás también a tu prójimo como a ti mismo. No puede existir ese encuentro con Dios si tampoco existe este encuentro con nuestro prójimo, con nuestro hermano. Y Jacob es el ejemplo de aquello. Es decir, él se reconcilia con Dios, tiene ese encuentro con él, y ahora con su hermano va dispuesto a pedirle perdón, va dispuesto a humillarse, lo llama Señor muchas veces, le trata de dar la bendición, devolver, perdón, la bendición, y ahora, cierto, tiene una reconciliación con su hermano. ¡Qué tremendo! El Espíritu de Profecía también revela en el libro Patriarcas y Profetas que hasta el hombre más rudo de los soldados de Esaú no pudieron contener las lágrimas, fluían de forma natural al ver este abrazo tan emotivo. Fue un encuentro lindo, fue un encuentro espectacular. Bueno, Esaú queda sorprendido al ver la familia también de ellos y Jacob insiste en entregarle un regalo. Dice el versículo 10, Jacob le replicó: no, yo te ruego que si he hallado ahora gracia a tus ojos, acepta mi regalo, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanta bondad me has recibido. Ese ver el rostro, ese peniel. Tenemos un peniel, pero acá tenemos un segundo peniel. Tenemos una restauración vertical, Dios y hombre, y una restauración horizontal, hombre y hombre. Y aquí están, ¿no? He visto. Tanto le insistió Jacob que Esaú finalmente lo tomó. A pesar de que Esaú, cierto, insistió en acompañarlo, en poder cuidar de él, Jacob insiste en seguir solo. Él depende de Dios. Dios ya se ha manifestado, Dios ya lo ha perdonado, Dios ha producido este encuentro y él quiere avanzar según la voluntad y el cuidado del Señor.
Ahora Jacob estará, como dice el versículo 18 del capítulo 33, sano y salvo. Dice el versículo 18, después Jacob, cuando regresaba de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, y acampó delante de la ciudad. Quizá esa era la manera en que quería Jacob pasar sus días. Sano, tranquilo, salvo. La connotación de salvar, ¿no? de estar sano es shalom, es decir, estar en paz. Compró allí una tierra, erigió allí un altar y allí se quedó, esperando que sus días estuvieran tranquilos. Pero a pesar de tener un encuentro con el Señor, a pesar de haber restaurado la reconciliación, siempre en la vida surgen los problemas, y esta vez vendrán de la mano de los hijos de él. La historia de la violación de Dina, que nos habla el día martes, en el capítulo 34 de Génesis, es una historia desconcertante que nos muestra la realidad del ser humano, la realidad del pecado. Es una historia también vergonzosa porque apenas se entera de lo que le ocurrió a su hija Jacob, simplemente guarda silencio y no hace nada al respecto. Y nos desconcerta también el hecho de que Siquem, que fue el atacante, que fue el violador, después se arrepienta, quiere de alguna manera, cierto, restaurar el honor, casarse con Dina. Los hermanos que van a atacar y matan a todo varón de esa ciudad, sin embargo, se muestran también como celosos por los mandamientos de Dios, por el pacto, la circuncisión, por cuidar, cierto, el honor también de su hermana. Entonces, hay justos pecadores. ¿Será que una cosa justifica a la otra? Por eso la historia nos muestra este enredo, ¿no? La Biblia nos muestra la realidad tal cual es, por eso el relato es verídico. Pero la pregunta que quizás nosotros podríamos hacernos es, bueno, ¿por qué existe este relato? Y yo creo es porque Dios muestra la realidad del ser humano. Yo creo que eso. Trata de mostrar la realidad de la vida humana. Jacob, quien guarda silencio, pareciera ser que lo único que le preocupa es mantenerse sano y salvo, porque cuando se entera de lo que los hijos han hecho, dice en el versículo 30, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, del capítulo 34, me habéis puesto en un grave aprieto al hacerme odioso a los habitantes de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Como tengo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y me destruirán a mí y a mi casa. Pareciera ser que eso es lo único que le preocupa a Jacob. Y la respuesta de los hermanos también es interesante. Termina el relato con el versículo 31. Pero ellos respondieron, ¿acaso tenía el que tratar a nuestra hermana como a una ramera? Y esa es la justificación. No podía él tratar a tu hija, a nuestra hermana como una ramera. Tenemos que defender el honor. Esto es peligroso. Cuando nosotros ponemos la misión de Dios, porque acá nosotros vemos a Simeón y a Leví colocando una misión, ellos, cierto, siendo de alguna manera justos, ¿no? Tratando de hacer justicia por mano propia, a través de la violencia. Cuando nosotros ponemos la misión de Dios por sobre la razón de esta misión, tenemos que tener cuidado, ¿no? Tenemos que tener precaución, tenemos que temer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos las cosas en nombre de Dios, y de esto la religión lo sabe muy bien, tratando, ¿cierto?, de alguna manera, ¿cierto?, de cumplir con ese propósito, siempre como una excusa, ¿no?, para poder hacer cualquier cosa, justificamos, ¿cierto?, nuestras mentiras y también justificamos nuestros crímenes. Así lo ha hecho la religión muchas veces. En el nombre de Dios se han hecho también muchas atrocidades. Y quizá esto es lo que está ocurriendo con Simeón y con Leví, tratando, ¿cierto?, de alguna manera ocupar el celo de Jehová, el celo de Dios, tratando, ¿cierto?, de alguna manera haciendo justicia, creyendo, si es cierto, que todos sus actos son justificables, lamentablemente terminan haciendo una atrocidad. En vez de matar a un hombre, matan a todo, ¿cierto?, una nación, a todo un pueblo. Y eso es lamentable. No puede ser así. No podemos justificar nuestros hechos a través de la violencia. O diciendo, ¿cierto?, que Dios nos envió, o que esta es la misión de Dios, o que esto es lo que nosotros tenemos que decir.
Por eso, ¿cierto? Esta historia es desconcertante porque no se entiende lo que hace Jacob, el silencio que él guarda, solamente aparentemente quiere vivir en paz, y también, ¿cierto?, los hechos de la violencia. Pero así es la realidad humana. Y aún así, con todo, Dios está dispuesto a dirigir a su pueblo. Aún así, con todos sus errores, Dios está dispuesto a perdonar y a que nosotros podamos seguir avanzando. El día miércoles ya nos muestra la idolatría predominante que existía en este pueblo. Dice el capítulo 35, versículo 1, lo siguiente: dijo Dios a Jacob, levántate y sube ahora a Betel. Jacob quizás estaba con temor, estaba con miedo porque ahora lo iban a perseguir las naciones, por lo que habían hecho sus hijos. Y dice, levántate a Betel, el lugar donde él tuvo un encuentro con Dios, y quédate allí y haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Betel es un lugar importante para Jacob, porque ahí él tuvo ese encuentro con Dios, él vio esa escalera. Ahí él se dio cuenta de que realmente no estaba solo, sino que Dios estaba con él. Entonces Jacob dijo a su familia, y esto es lo siguiente, Dios habla y Jacob dice a su familia, y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel. Quitad los dioses. Habían traído seguramente dioses del saqueo de la tierra de Siquem, y también los dioses que había traído Raquel de su padre, de la casa de Labán. Entonces, cuando nosotros queremos hacer las cosas bien, o cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, tenemos que hacer las cosas correctamente. Y lo primero que hay que hacer es quitar todos aquellos dioses, todo aquello que nos aparta del Dios verdadero. ¿Qué es un Dios ajeno? Es aquello en lo cual nosotros centramos toda nuestra atención y le dedicamos más tiempo que a otras cosas. ¿Qué dioses tenemos hoy en día? Quizás a través de la televisión o a través del internet, las series. Tenemos ciertos actores o youtubers, o hoy en día, ¿cierto?, existe tantas cosas que consumen nuestro tiempo, que llaman nuestra atención, que finalmente no nos edifica, que no nos lleva al Señor, que no nos concentra en la palabra de Dios, que no nos lleva a reflexionar en nuestra propia vida y en nuestra relación con Dios. Aquellas cosas, ¿no? Bueno, cuando Dios habla, cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, tenemos que apartar todas aquellas cosas que nos desconcentran, todas aquellas cosas que nos alejan del Dios verdadero y de su palabra. Y eso es lo que hizo Jacob. Llamó la atención a toda su familia y les dijo que sacaran a aquellos dioses. La familia ahora se muestra unida. Miren lo que dice el versículo 5. Cuando salieron, el terror de Dios cayó sobre las ciudades de sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Dios nuevamente, a pesar de todos los errores que tiene la familia, a pesar de que igual somos pecadores, tal cual como otras naciones, tal cual como otras personas, aún así Dios cuidó a su pueblo, cuidó de Jacob, porque en su corazón él tenía el deseo de hacer las cosas correctamente. No había reprochado a sus hijos porque finalmente él confiaba, ¿cierto?, en el Señor. Bueno, quitaron los dioses. Versículo 6. Llegó Jacob a Luz, es decir, a Betel, que está en tierra de Canaán, él y todo el pueblo que con él estaba. Acá nosotros vemos a la familia unida, restaurada. Esa familia que había tenido ese problema ahora se encuentra unida, y unida en el principio de Dios, unida por Dios, unidas en adorar, ¿cierto?, al Dios verdadero. Habían quitado todos aquellos dioses y ahora se encuentran unidos, ¿no? Y por eso reciben también la protección del Señor. Quitaron todos aquellos dioses. La lección dice algo interesante que a mí me gustaría compartir con ustedes. Jacob tuvo que eliminar los ídolos del campamento y del corazón de su gente. Lo más importante es que busquemos, por la gracia de Dios, purgar la idolatría de nuestro corazón sin importar dónde vivamos, porque podemos hacer ídolos de casi cualquier cosa. Así es. Por eso tenemos que quitar, ¿cierto?, la idolatría, porque cualquier cosa distrae más nuestro tiempo del tiempo que nosotros debiésemos dedicarle al Señor.
Finalmente, ya avanzando, los últimos acontecimientos de Jacob fueron los siguientes. En primer lugar, muere o nace su último hijo, nace el último hijo de Jacob, que es Benjamín, muere su querida esposa, y Rubén, el primer hijo de Jacob con Lea, duerme con la concubina de Jacob. ¿Por qué habrá este acto? Tampoco lo sabemos, ¿no? Tampoco. Cuando va a morir Raquel, tiene a su último hijo, que es Benjamín, y ella lo llama por un nombre, Benoní, pero Jacob le cambia el nombre y le coloca Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. Dice el autor de la lección, quizás insinuando la dirección del sur para expresar su esperanza en la tierra prometida y todo lo que Dios dijo que haría con su pueblo después de que se estableciera allí. Cuando Jacob descubrió también después a su hijo Rubén, dice acá en el versículo 22, Rubén fue y durmió con Bila, la concubina de su padre. Menciona que de esto se enteró Israel, pero tampoco hizo nada. También cayó en esta ocasión. Y el autor de la lección menciona lo siguiente: increíblemente Jacob no responde a esta horrible transgresión a pesar de que se enteró de lo sucedido. Quizás en este momento de su vida Jacob confía en que Dios cumplirá su palabra a pesar del pecado y la maldad que por momentos ocurra a su alrededor. A pesar de todo, Jacob confía, ¿no? Quizás fue un hombre que fue madurando en la fe y con todos los acontecimientos que vivió en su vida fue creciendo en la confianza en el Señor. Así como nosotros también tenemos que crecer, tenemos que desarrollar nuestra fe. Finalmente, los versículos 23 al 26 muestran a todos los hijos de Jacob. Y es a través de estos hijos que ya conocimos, que no son perfectos, Dios va a manifestar su cuidado, su protección, su amor y su descendencia. De estos hijos crecerá una nación que será la nación de Israel. ¡Qué tremendo! Dios siempre tiene misericordia de nosotros, aunque nosotros seamos malos, aunque nosotros nos equivoquemos, pero si por un momento deseamos en nuestro interior hacer la voluntad del Señor, Dios está dispuesto a bendecirnos grandemente a todos, a todos. Y así se manifestó también en la vida de Jacob. Jacob tuvo que luchar con Dios en esa noche que nos representa a todos. El capítulo 12 de Daniel habla acerca de la angustia de Jacob. Va a ser una angustia fuerte, cual nunca hubo entonces. Y todo esto representa la angustia que quizá en algún momento, en el futuro, cuando Cristo ya esté pronto a volver, todos los hijos de Dios pasen. Será una angustia terrible. ¿Estaremos bien con el Señor? ¿Nuestra vida estará conforme a lo que Dios nos mandó? ¿Nuestra relación con Dios está bien? ¿Hemos confesado todos nuestros pecados, todas nuestras faltas? Será un momento angustioso. Pero de este momento será librado el pueblo de Dios. Porque Dios siempre está junto a nosotros. Porque Dios siempre quiere restaurar su relación con nosotros. Dios nos ama a cada uno. A pesar de nuestros errores y nuestros pecados, podemos levantarnos como Jacob, seguir adelante, renovar nuestro pacto con Dios, guiar a nuestra familia a los caminos del Señor y caminar hacia esa tierra prometida para tomar posesión de ella. Que Dios te bendiga en esta semana y que podamos seguir estudiando la palabra del Señor en Escuela Sabática Simple. Un abrazo a todos.